Son las 9 de la noche y damos inicio a nuestra cuarta sesión del módulo 10. Es la última semana, la semana de integración, donde se notan los aprendizajes que hemos adquirido. Les participo que la foto que está allí, igual que en las otras sesiones, la que sirve de portada de esta sesión, nos va a indicar es un símbolo del núcleo del contenido. Para la sesión de hoy les propongo que revisemos muy brevemente una síntesis del método de trabajo, sobre todo para reforzar que les sirva. Veremos también algunos detalles de la elaboración del foro Aprendiendo, del foro de integración y del proyecto integrador. Como método, nosotros hemos visto desde el principio la finalidad. Mirar desde el inicio el fin nos permite orientar los medios. De manera que cuando nosotros recordamos que lo que nos trae aquí es un verdadero bien para nuestra familia, es un verdadero crecimiento para nosotros, entonces buscamos medios que verdaderamente nos conduzcan a ello. De manera que cuando vienen las tentaciones muy frecuentes en esta semana de dejar todo, botarlo o hacer trampas, podemos considerar que esos no son medios que verdaderamente nos conduzcan al fin. Si nosotros queremos en serio lograr la finalidad, entonces en serio querremos los medios para lograrla. El método es implica una continua revisión. Teniendo como criterio la finalidad, uno a cada rato revisa si la está logrando. Por eso ya desde la sesión anterior les recomendaba que revisaran el proyecto integrador del módulo 2, ese que les pidieron guardar en algún lugar preciso, en una carpeta particular, para que ustedes después pudieran revisarlo. Por favor, les pido que con una manita levantada, con un dedo levantado, un pulgar levantado, me indiquen quiénes sí pudieron revisar el proyecto integrador del módulo 2, su proyecto de vida. Gracias, Claudia. Gracias, Elvia. Gracias, Pascual. Muy bien. Esto es una sugerencia y quedan ustedes en libertad de hacerlo cuantas veces quieran. Aunque ahorita no me respondan, pero les hago esta pregunta. ¿Se han acercado a ese proyecto que habían hecho? Voy a hacer todavía una pregunta más atrevida. ¿Lo han superado? Muchas veces la realidad supera a las previsiones y entonces uno aprende más, aunque aparentemente haya avanzado menos. Les recomiendo este segundo punto del método: revisar constantemente sus metas académicas. Luego, teniendo en cuenta la finalidad, veíamos que el método de trabajo nos sirve todo para el fin que ustedes ven en el rectángulo amarillo. Por favor, Cayetano, ¿puedes leer lo que está escrito en el rectángulo amarillo? Claro que sí, profesor. Gracias. Para reconocer el valor de las personas. Gracias. Voy a decir con las palabras que acaba de mencionar Cayetano. ¿Para qué nos sirve hacer
la portada para reconocer el valor de las personas? ¿Para qué nos sirve utilizar bien nuestro lenguaje? Para reconocer el valor de las personas, las que nos dieron el lenguaje, las que lo armaron desde antes, las que nos lo heredaron. ¿Para qué nos esmeramos en escribir bien, hasta con acentos y signos de puntuación? Para reconocer el valor de las personas. De manera que esto que acaba de leer Cayetano es un elemento del método que les recomiendo que tengan siempre. Voy a hacer una pregunta que es de reflexión. ¿Acaso no uno puede escribir con correcta ortografía sin que la finalidad sea reconocer el valor de las personas? ¿Acaso no puede uno hablar bien español con la finalidad de ser erudito y de parecer una persona muy educada? ¿Acaso no puede hacer trabajos muy bien hechos, de alta calidad, para ensoberbecerse sobre los demás? Pues sí, uno puede hacer así los trabajos con esa finalidad, pero ya ustedes pueden ver que la finalidad que está propuesta en el rectángulo amarillo es más elevada. Esta finalidad nos sirve más para vivir. Bueno, pues esa es la intención del método que hemos estado trabajando. Por esto mismo, acuérdense, apuntar a la finalidad y revisar constantemente se aplica en la autoevaluación. Si de por sí es importante realizar las actividades formativas de todas las semanas, porque estas nos entrenan para responder bien las actividades integradoras, con mayor razón durante esta semana. Y una de las actividades formativas es la autoevaluación. Quien la responda bien tendrá elementos, no para quedar bien, no para ensoberbecerse, sino para corregir, para ver si va por buen camino o para reconocer junto con ello qué es lo que hay que ajustar para ser todavía mejor. Me parece que les he mencionado en algunas retroalimentaciones a algunas personas que hacia lo mejor, hacia lo elevado, hacia arriba, no hay límite. Y cada uno de nosotros, a su propio ritmo, puede cada vez ir más arriba. A la prepa en línea le interesa esto, y a mí me sorprendió encontrar en esta semana que también hay una encuesta de satisfacción. Me llama mucho la atención y se los confieso que la prepa en línea no es como los sistemas educativos de la SEP oficiales que me tocaron vivir, donde la evaluación era como un castigo para el profesor. Y entonces, perdón, y más que un castigo era una ofensa. ¿Cómo que me vas a evaluar? Yo no soy alguien a quien debas evaluar, me decían algunos. Me llama mucho la atención que en la prepa en línea se interesen porque ustedes a cada rato estén evaluando. En esto, el método de la prepa en línea y el mío personal coinciden esencialmente. Así que pues, les recomiendo también que sean rigurosos. Voy a repetir este adjetivo. Sean rigurosos en la encuesta de satisfacción. Así como lo fueron amablemente quienes ya me escribieron algún mensajito. Que precisamente estoy intentando seguir ahora. Hasta aquí. En relación con el método, ¿hay alguna pregunta o comentario? Me parece que había una manita levantada hace rato. Por favor, libremente, quien tenga algún comentario, levante la mano
y le damos la palabra. Muy bien. Si hubiera algún comentario en relación con el método o cualquier otra cosa, les pido por favor que lo expresen con toda libertad. Sí, hay una mano levantada, déjenme ver. Por favor, Marisol, abre tu micrófono, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo tengo una duda Sí. acerca sobre los exámenes que aparecen que nosotros tenemos que resolver. Ujú. Yo, por ejemplo, siempre he puesto, o sea, yo no vuelvo a hacer el examen. O sea, cuando saco 6, 7, como fue en este caso, Ujú. yo ya no los vuelvo a repetir. Sí. Solamente los vuelvo a leer y leo las respuestas correctas. Pero no sé si eso afecte a la calificación de la semana. Me intriga lo que dices, porque cuando mencionas exámenes, no sé si te estás refiriendo a las actividades integradoras o a las actividades formativas. ¿Tú recuerdas, identificas a cuál te estás refiriendo ahorita? Es que no sé cómo se llaman. Mm. Son donde vienen los cuadritos verdes al lado de Perfecto. las actividades. Esa, sí, muy bien. Bien dicho, son los cuadritos verdes. Las actividades formativas em, son un entrenamiento. No te dan calificación y por lo mismo no te quitan puntos si es que la calificación, como tú dices, fue de 6 o 7 o alguna cosa así. No te disminuyen el promedio final. Para lo que sirven los puntajes que dan es como para que tú veas si tienes que reforzar algún conocimiento. Si no los vuelves a responder, no pasa nada. No sé si te respondí. Ok, muy amable. Sí, gracias, profesor. De nada, gracias a ti, Marisol. Esa es una pregunta que nunca me habían hecho. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, sí, Claudia nos dice efectivamente eran las actividades formativas. Muy bien. Bueno, veamos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, que está muy interesante. En el foro Aprendiendo, lo que se nos pide es comentar, pero comentar con los compañeros. Es decir, no solamente escribir y ya, sino escribir, leer lo que dicen los demás y aportar. Entre todos hacer una plática que construya. ¿Sobre qué? Bueno, está dicho en las preguntas detonadoras y las ven algunas de ellas proyectadas. Quise poner aquí algunas para que vean ustedes el sentido, la dirección, hacia dónde nos están preguntando. Libremente, por favor, quien quiera decirnos cuál es el sentido de esas preguntas, hacia dónde están apuntando. Ahí había, no vi quién había, sí. Adelante, Elvia. Para tener apoyo en las respuestas de los compañeros. Sí, gracias. Esta misma idea de Elvia puede ser expresada en otras palabras o puede haber alguna otra idea, algún otro sentido. Adelante, Gabriela, por favor.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriela y bueno, yo quiero comentarles que yo siento que el foro Aprendiendo es para pues compartir parte de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra visión, o sea, lo que vamos aprendiendo y cómo vamos viendo es que me pongo un poco nerviosa y se me van las palabras. O sea, para comentar todo nuestra Tranquila, tranquila. Tú respira y todo saldrá bien. Aprendizaje. nuestro aprendizaje, lo que estamos haciendo intelectualmente, ¿no? Así, no es para sí es para saludarnos o darnos apoyo, pero yo siento que es más para compartir nuestra sabiduría. Eso es lo que yo siento. Muchas Exactamente. gracias. Muchas gracias también. Así como lo había dicho Elvia, y así como lo estás expresando tú, uno comparte su experiencia. La experiencia es lo que uno ha captado de la realidad. Tú lo dijiste con palabras muy precisas. Lo que nuestro intelecto ha obtenido de la realidad. Podríamos decirlo así. Es para compartir el sabor que cada quien ha captado. Es decir, así con la palabra que tú utilizaste, para compartir la sabiduría. Sabor y sabiduría son palabras emparentadas, tienen la misma raíz y se refieren precisamente a la profundidad de la realidad que uno capta. Así como lo dice Claudia también, es compartir el aprendizaje. Y esto es algo que, bien hecho, es muy enriquecedor y por eso me estoy tardando un poco en este foro aprendiendo. Conviene que compartan sus aprendizajes, pero que se escuchen, que se atiendan, que se note que de veras lo están compartiendo. Voy a poner un ejemplo. Si Jorge nos recomienda un sitio sobre historia mundial y Cayetano ya conocía ese sitio, vale la pena que Cayetano le diga a Jorge, gracias por compartir este material. Efectivamente, yo ya lo había revisado y es muy bueno. Al expresar así la atención que uno se tiene a otro, se construye con profundidad. Eso es lo que nos interesa. Por favor, Claudia Fabiola, tú habías levantado la mano. Adelante. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues no sube mi video, o sea, pero aquí estoy. Para compartir esa pregunta que nos hizo, y es sobre el compartir los foros. Yo los veo como son, y los veo, ¿no? Personal, para compartir ideas de lo aprendido, ¿no? De un conocimiento. Y si tú lo compartes en el foro, aprendes más. Se aprende mucho más. Se podría decir, recopilando más ideas, ¿no? Para engrandecernos más en el conocimiento. No Muchas sé gracias. sí. Sí, perdón, te interrumpí. No, está bien, maestro. Yo quería saber si estaba bien o no mi respuesta. Pues me parece que precisamente ilustras lo que se está dando entre lo que dijo Elvia y lo que dijo Gaby. Enriquece, engrandece nuestro aprendizaje, pero fíjense, nos engrandece como personas cuando nos ponemos atención, nos hace más humanos, más atentos. Bueno, pues esta es la intención del Foro Aprendiendo de la cuarta semana. Seguramente ustedes ya lo habían vivido así y entonces va a ser muy bonito ver cómo se comunican en él. Es diferente del foro de integración solo porque el foro de integración
sí está más dirigido al contenido que hemos estado revisando en el módulo. Ustedes pueden ver que en el foro de integración se nos piden 4 intervenciones. Las 4 intervenciones hay que darlas con los contenidos que se nos indican en las instrucciones. Ya tienen ustedes experiencia de que realizando las 4 intervenciones en días distintos a lo largo de la semana, obtienen la calificación más alta. Voy a repetir esto de otra manera. Quien hace las 4 intervenciones a lo largo de la semana en días diferentes con el contenido adecuado, obtiene el 100% de la calificación de este foro de integración. Si alguien no pudiera hacerlo así y por cualquier circunstancia tuviera que hacer las 4 intervenciones en un solo día, por ejemplo el lunes o el martes, entonces la calificación disminuye. Pero esta calificación es todavía menor si las 4 intervenciones se hacen en un solo día, el sábado o el domingo, porque son los últimos días de la semana. ¿Quién determina las calificaciones? La rúbrica. Y ustedes pueden ver, les pido por favor que consulten y si pueden guarden la rúbrica del foro de integración para que vean cómo es calificado. Yo me ciño a esta rúbrica y como la calificación la voy a publicar hasta el próximo lunes, es decir, una vez que ya todos hasta el último minuto del domingo hayan podido participar, entonces van a poder revisar y comparar el lunes si califiqué justamente o si no lo hice así. Si califiqué con base en la rúbrica o si no lo hice bien. Y les voy a pedir que estén muy atentos a eso, porque si hay algo que yo tenga que corregir, lo corrijo. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla cuál es el contenido que se nos pide. Lo primero, pues, es responder compartiendo ejemplos. Lo segundo es replicar, o sea, contestar a alguno de los compañeros que haya planteado preguntas. Y por lo mismo, cada uno de los que repliquen podrán plantear preguntas para profundizar. Una vez que se ha hecho el planteamiento de preguntas, lo tercero, la tercera intervención, es responder a la réplica de alguno de los compañeros o de varios de los compañeros. Y por último, concluir lo que allí se indica. ¿Cuáles serían los desafíos que enfrenta México en relación a la política internacional? Para provocar un poco la reflexión de esto, ustedes pueden ver que en el foro yo ya puse algunas ideas que iban más o menos así. ¿Será que le conviene a México apapachar a los dictadores? ¿Ustedes qué opinan? Libremente, pero con conocimiento ya de que es una dictadura, cómo inicia, cómo terminan las dictaduras. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso de Alemania con Hitler o Italia con Mussolini. ¿Le convendrá a México ir por ese camino? Bueno, sus argumentos podrán ser el contenido de la conclusión, que será la cuarta intervención del foro de integración. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el foro de integración o sobre el foro aprendiendo? Sí, profesor, del foro de integración, tenemos que poner fuentes de información. Gracias, Elvia. Es muy buena la pregunta. Y la respuesta es sí. Si uno pone cualquier
mención a algún contenido, a algún hecho, a algún estudio, a algún comentario de otra persona, conviene poner la fuente, sobre todo por lo que ya habían mencionado antes. Al poner la fuente, nos ayudan a profundizar más. Y ya, no sé si te respondí. Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti, Elvia. Si tuvieran alguna otra pregunta en relación con el foro de integración o con el foro aprendiendo, por favor les pido que la expresen. Muy bien. Vamos ahora a ver qué es lo que se nos pide en el proyecto integrador. Pero si les parece bien, dado que ya se va a terminar el tiempo, voy a parar aquí para no dejar trunca la explicación del proyecto integrador. Entonces, termino aquí esta sección y les pido por favor que con toda su paciencia vuelvan a conectarse. En el proyecto integrador, cuyo título es El mundo actual, lo que se nos pide es elaborar un documento. En un documento de Word, nosotros vamos a redactar un ensayo. Está interesante esto, porque pareciera que esto es precisamente un desafío para el análisis que hemos estado haciendo y para la síntesis de toda la información que hemos estado revisando. El ensayo contiene todo lo que hemos indagado desde desde la primera actividad de la primera semana. Ustedes pueden ver en las instrucciones que lo que se nos pide en este ensayo es que en 5 cuartillas expresemos los contenidos que se indican allí. No los voy a leer yo. Les pido por favor que libremente quien quiera ayudarme a leer, levante la mano. Y ¿quién fue? Claudia, por favor, adelante. ¿Cuál es el contenido número 1 que hay que poner? Número 1, el ensayo. Eso voy a leer, maestro. Sí, por favor. Y luego dice la instrucción, Sí. elabora tu ensayo exponiendo de manera crítica los siguientes aspectos. Perfecto. ¿Cuál es el primer aspecto? El primero, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Gracias. ¿Quién recuerda en cuál actividad revisamos ese contenido? ¿Fue en la actividad número 1? Sí, correcto. Y el desafío aquí es este. Para la actividad número 1 hicieron ustedes una infografía con información que ya está muy repetida en Internet. Y entonces ahora lo que se requiere es que ustedes reflexionen sobre esa información, porque dice la instrucción exponiendo de manera crítica. Esto de manera crítica es clave aquí, pero vamos a continuar leyendo para explicar un poco más esto. Claudia, por favor, ¿puedes leer cuál es el segundo contenido que hay que poner? El segundo, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Muchas gracias. ¿Recuerdan en qué actividades pueden encontrar esta información?
La hay dos. Sí, hay dos actividades, efectivamente. Y ahorita esto que les estoy preguntando de si recuerdan en cuál, es solamente para provocar que ustedes hagan memoria. Efectivamente, esto es un contenido que ya hemos revisado y entonces tendrán que volver a repasar. Si nosotros revisamos el tercer contenido, también podemos ver que ya es un contenido trabajado. Los tres primeros contenidos los vamos a reencontrar en los recursos de las semanas pasadas, que son los mismos que se publican en esta semana. Pero atención, con dos contenidos interesantes. Claudia, por favor, ¿puedes leer qué es lo que se nos pide en el 4 y en el 5? El 3 es, ¿verdad, maestro? El 4, por favor. Hay 4. Sí. Profundiza sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Muy bien. ¿Y el 5 es? 5. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Muchas gracias. Si ustedes, no si ustedes, les voy a pedir por favor que ahorita que me calle, vuelvan a leer estos dos contenidos, el cuarto y el quinto. ¿Les suena si esos contenidos ya los revisamos en alguna actividad? Está en el mapa mental de la actividad 05. Hay 5. Uh-huh. Puede ser. Puede ser allí. ¿Fue por parte donde participó en la Segunda Guerra Mundial, maestro? Probablemente no. Esa parte de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial también es un detalle que nos puede servir. Bien visto, Gaby. Profe, creo que en la última actividad que hicimos en la integradora 6, ahora sobre las problemáticas actuales de nuestro país, se podría decir, es un punto importante que nos servirá mucho para esta nueva actividad que tenemos en el proyecto integrador. Correcto, Jorge. Junto con lo que han dicho Elvia y Gaby, me parece que integrando esto que han dicho con lo que tú mencionas, son precisamente esos los lugares donde vamos a encontrar el contenido. Fíjense, en la actividad integradora 6, lo que se nos preguntó era cómo los desafíos mundiales, esos globales, generales, te afectan a ti en tu vida cotidiana y cómo afectan a tus derechos humanos. Es decir, lo que te están preguntando en la actividad integradora 6 era cómo se vive esto en México, no en general, no en abstracto, sino en concreto, en tu vida cotidiana. Esto es lo que nos va a permitir tratar el tema, aunque hay que decir ya algo aquí. No nos dicen en los contenidos ni en las actividades cuál es el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. No es que lo definan, no es que nos digan México juega este papel. El contenido número 4 es un desafío a la reflexión, porque ustedes podrán decir, mirando su propia experiencia,
así como Gaby lo había dicho al principio, mirando su propia experiencia, cómo va en el respeto a los derechos humanos, cómo va en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, cómo va en la discriminación dentro de su misma población. Ustedes podrán mencionar todos estos desafíos y por la reflexión que ustedes hagan, podrán decir, México está haciendo un papel, voy a poner una hipótesis, México está haciendo un papel relevante, de líder, porque le pone a todo el mundo el ejemplo de cómo debe tratar a sus ciudadanos. Por cierto, algo de esto dijo un político muy renombrado de nuestro país en la ONU recientemente. México puede poner el ejemplo del combate a lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, con la reflexión de ustedes podrán indicar cuál es el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Repito esto, con la reflexión de ustedes. Este punto número 4 ya indica una diferencia en relación con los otros 3. Los 3 primeros era tomar el material y darle una redacción. En el cuarto ya no. En el cuarto contenido ya hay que poner un análisis con base en la propia experiencia. Por favor, díganme si hasta aquí fui claro y me parece que Claudia había levantado la mano. No, profesor, ya iba a decir como país emergente, pero no creo que no va por ahí. Pues yo creo que sí. ¿Sí? Y qué bueno que dices esta idea, porque los países emergentes tienen unas ciertas características que ustedes ya vieron. México estará haciendo un buen papel como país emergente, o más bien, en vez de emerger, no sé si estoy conjugando bien el verbo, emerger, emerger, más que emerger está sumergiendo. Eso ustedes lo van a analizar. Y sí, efectivamente, bien dicho, Claudia, también ese es un detalle que nos puede servir. Muchas gracias. Qué bueno que no descartaste esa idea. Y también había por allí otra mano levantada, a Claudia Fabiola. Sí, Maestro, sí, por favor. sí, no la levanté, pero es que se mueve aquí esto, pero igual estoy escuchando y pues ahora, le di un repaso al proyecto integrador. Y sí, son 5 cuartillas, ¿verdad? Correcto. 5 cuartillas, que son 5 hojas. Así es. 5 hojas. Okay. Así es. Sí, sí, muy bien. Entonces, es sobre el ensayo todo, ¿verdad? Sí. O sea, ajá. Y Usted, pues esa es un reto para mí porque es puro leer, ¿no? Y comprender y pues darle un concepto al ensayo. así es. Es un desafío poner en orden las ideas y escribirlas. Es un desafío grande, pero ustedes son grandes, así que lo van a hacer muy bien. Y bueno, tomando en cuenta esta aportación que ha hecho Claudia Fabiola, ya ustedes ven que cada uno de los contenidos pueden ir en cada una de las páginas. Así se vuelve un poco más fácil. Pero viene aquí algo interesante, que es la quinta parte de este ensayo, el aspecto número 5. Por favor, bueno, Gaby, tú has levantado la mano.
Sí, maestro, nada más para compartirle a la compañera que Sí. puede como ir leyendo y escribir así como, porque a mí también igual me costaba muchísimo trabajo como entender las cosas, Ujú. pero puede ir anotando como las palabras así como claves o puede ir como anotando lo que más le llame la atención para que pues al final tenga como alguna base, que lo puede hacer así, que yo le comparto eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, qué bárbara, Gaby. Esta recomendación es muy valiosa, del tipo de las que pueden aparecer en el foro Aprendiendo, pero mira, dicha así de viva voz, nos ayuda a todos. Muchísimas gracias. Em, Ahora les pido por favor, si es posible que lea. Bueno, a ver, ¿quién levantó la mano? Ah, ¿tú, Gaby? Sí, maestro, ¿quiere que puedo leer? Anda pues, por favor, lee. ¿Qué es lo que se nos pide en el número 5? Dice, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Muchas gracias. Las palabras resaltadas nos indican una referencia a la educación. ¿Cuál es el lugar de México en la sociedad de la educación? La educación que sirve para que sus ciudadanos conozcan bien y más, y la educación que sirve para que sus ciudadanos sean creativos para resolver los problemas. Pero ¿para qué quiere un país saber más y ser creativo? Pues para desarrollarse. Entonces, fíjense, este es un asunto que no se ha visto en los contenidos ni en las actividades. Este es el desafío más grande del proyecto integrador. Yo podría decirles así, y cada quien lo busca a ver qué encuentra en la red y pues que les vaya bien, pero no voy a decir eso. Pensando en que nosotros necesitábamos una base para poder saber cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para fomentar el desarrollo del país, estaba buscando y lo que encontré fue un material que ya está puesto para ustedes en el foro de novedades y avisos. Déjenme les cuento que hasta hace 3 años existía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es decir, era un instituto autónomo, no era parte del gobierno, era algo así como el INE, que organiza las elecciones, que no es parte del gobierno, todavía se defiende autónomamente, pero este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación servía para revisar en serio qué era lo que los gobiernos estaban haciendo para educar a la población. Este instituto tenía una enorme capacidad de visión y hacía un trabajo estupendo para poder indicarle a los gobiernos qué era lo que tenían que corregir, qué era lo que tenían que hacer para educar de verdad a todas las personas, es decir, para cumplir con el derecho humano a la educación. Bueno, pues este instituto fue el primero que desapareció en el gobierno que ahorita tenemos. Por las razones que ustedes podrán investigar en los documentos hemerográficos. Este instituto dejó de existir, pero los documentos que produjo todavía se pueden encontrar. Yo encontré este material
que indica cómo está México en educación hasta el 2018. Fue publicado en el 2019. Y despuésito de esta publicación, desapareció este instituto. Este documento que ustedes ya tienen en sus manos indica cómo se toma de parte del Estado mexicano el desafío de la igualdad, el desafío de la no discriminación, el desafío de la inclusión y otros tantos desafíos. Les confieso que es muy interesante leerlo todo, pero entiendo que por causa de la falta de tiempo, ahorita para cumplir el proyecto integrador podrían no tener tanto tiempo, y entonces les recomiendo que lean las páginas 9, 10 y 240, nada más para que se den un quemón, una noción de qué es lo que dice este documento, que les repito, como este, hizo otros análisis múltiples, muy buenos. Todavía se pueden conseguir en ese sitio que ahorita está olvidado. Yo espero que ustedes puedan guardar este material, pasearse por la página del INEE y adquirir, descargar, porque esto es gratuito, todo el material que quieran. Es algo muy valioso. Es un esfuerzo que ahorita a propósito ya no se hace. Yo no me imagino para qué un gobierno quiere desaparecer un instituto que ayuda a evaluar la educación. No me imagino. Si ustedes se imaginan como para qué, les pido que me digan, por favor. Pero Matilde, tienes ahorita levantada la mano desde hace rato. Si quieres comentar algo, por favor. Sí, maestro. Hace algunos módulos hacia atrás, sí vimos un poquito sobre ese tema. Y yo recuerdo que algo que comentábamos en ese módulo era precisamente que no se hacía gran inversión para los estudiantes y que había mucha fuga de cerebros. De hecho, yo tengo varios amigos y amigas que en su tiempo estudiaron, fueron muy buenos, ya desde que están en la escuela, en la universidad o estudiando maestrías, están a la casa de quienes sí son cerebritos y se los llevan. Tengo amigos que están en Alemania, que están, o sea, ya se los llevaron a otros países y es algo real. Entonces, como aquí, de todas maneras, a pesar de que sean muy buenos, se consideran sobrevalorados, no pueden ganar suficiente o lo que merecen conforme a sus conocimientos y terminan yéndose del país. Gracias. Gracias, Matilde. Perdón, te interrumpí. Continúa. No, está bien, maestro. Muchas gracias. Es todo. Esto que comentas nos indica precisamente qué es lo que hace el Estado mexicano en relación con la innovación. Pero voy a decirlo así. ¿Qué es lo que hace el Estado mexicano para que sus ciudadanos desarrollen todas sus capacidades creativas? Ciertamente no es solo de este gobierno la falta de atención a la educación. Pero es vergonzoso que todavía a estas alturas hablar de educación sea hablar de quién tiene el poder en el sindicato. Es vergonzoso, porque todos los demás nos quedamos con las ganas de seguir aprendiendo y desarrollando. Dice Matilde que se llevaron a los cerebritos. La verdad es que yo cada módulo veo un montón de cerebros que injustamente no han sido atendidos. Es impresionante, de verdad. Sinceramente se los digo.
Es impresionante la capacidad que uno puede ver en cada uno de ustedes. Y cómo la primera semana uno percibe un desencanto escolar. Trabajos así hechos de ya, para cumplir. Como sabiendo que no van a ser atendidos. Como sabiendo que esto es nomás el trámite. Es doloroso que nuestra educación desencante a los educandos. Pero la cosa no está dada solo al traste, sobre todo porque todos los cerebritos, que así como están ustedes ahorita, quieren empeñarse y dan más de su tiempo, encuentran, si están listos, si están despiertos, encuentran que puede haber una unidad con los demás de trabajo y de apoyo. Y entonces se habrán llevado algunos cerebritos, pero otros nos quedamos aquí a construir la patria. Ellos que se fueron también nos ayudan a construir la patria. Y la cosa viene todavía mejor, porque miren, bueno, nada más quiero dar voz a lo que Claudia nos escribe, porque ella responde desde la pregunta esta de ¿por qué será que a un gobierno le interesa desaparecer este instituto? Y ella dice, pues porque no le interesa, no le conviene a un gobierno que se evidencie qué es lo que está haciendo por la educación. Y ella misma dice que se agobia mucho en los estudios. Lo puedo decir también de mi caso. Pero estamos aquí para reforzar y por eso miramos hacia la finalidad, porque queremos ir para arriba. Miren, otro lugar donde encontré información para ver qué es lo que está haciendo México, voy a regresarle aquí, por el conocimiento y la innovación. Otro lugar fue el análisis que hizo un científico mexicano sobre el tercer informe de gobierno que recientemente dieron a conocer, ¿no? Bueno, este científico, cuyo nombre es Fabián Rosales Ortega, leyó el informe, leyó lo que se estaba diciendo que México hacía en relación con la ciencia y la tecnología, los datos que están allí escritos. Él los leyó y los representó en gráficas que ustedes ya tienen en sus manos. Es otro de los materiales extras que les puse en el foro de novedades. Y lo que se puede ver de todo el análisis que él hizo, de la lectura que él hizo del informe, son gráficas del tipo que ustedes están viendo allí. Aquí solamente yo puse una diapositiva, no puse todas las gráficas y entonces ustedes ya tienen el material para ver esas gráficas y para analizar y responder qué es lo que hace México, cuál es el papel que juega en la sociedad del conocimiento y la innovación. Bueno, podríamos terminar nosotros, así como cierto personaje que ha estado saliendo en la tele, con mucho coraje, pero somos más creativos nosotros y no nos quedamos con el puro coraje. Nosotros, con los datos publicados por este mismo gobierno, ya sabemos por dónde hay que votar. Ya sabemos por dónde hay que exigir. Y no se trata de favorecer a ningún partido, ni de menospreciar a ningún partido. Se trata de exigirle a todos los que estén en el gobierno, particularmente a nuestros diputados y senadores, exigirles de veras, así, escribirles el correo. Oiga,
yo voté por usted. ¿Qué está haciendo por la ciencia y la tecnología? Oiga, ¿cuál fue su voto cuando discutieron si se iban a fortalecer las energías renovables? ¿Cuál fue su voto? Porque yo voté por usted y lo que usted había prometido era que iba a trabajar por México. Sí se vale hacer esto, ¿eh? Yo no sé si a quienes reciban este tipo de correos o de revisiones, acuérdense que este es el método, les va a remorder la conciencia. No lo sé. No sé si van a cambiar su manera de proceder. No lo sé. Lo que sí sé es que si ustedes hacen eso, voy a decirlo así, si uno de este grupo hace eso, entonces ya hubo un mexicano que sí cambió su conciencia, que no se quedó en el remordimiento ni en el coraje y que sí está haciendo algo efectivamente bueno. Eso es lo que sí sé. Entonces, el material ya lo tienen. Su análisis va a aparecer en el ensayo y de allí, en toda la libertad que les quede, van a poder trabajar por nuestro país. ¿Sí se entiende esto? Sí, maestro. Perfecto. Todavía, gracias a todos los que están diciendo este acuerdo. Nosotros miramos más allá de los partidos, ¿eh? Nosotros miramos más allá de las ideologías. No nos quedamos con lo que dicen los manipuladores de cualquier color. Bueno, junto con este material, van a ver ustedes también este artículo que hace un análisis de la propuesta del presupuesto de egresos federales para el 2022. Ahorita este presupuesto de egresos ya lo aprobaron los diputados y lo aprobaron así tal cual como estaba el presupuesto. Perdón, como estaba la propuesta. Ustedes van a ver en este artículo lo que los diputados ya aprobaron y van a ver algunas deficiencias. Bueno, pues también este análisis les va a servir para responder el quinto aspecto de su ensayo. De manera que fíjense, en su ensayo van a poder ustedes no solo integrar los conocimientos, sino proyectar más. Casi como si les dijeran, imagínate que eres un alemán que está viendo cómo Hitler llega al poder. Todavía no ha segregado a los judíos, pero ya dijo que lo iba a hacer. Tú como alemán de esa época, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer para transformar la historia? En su proyecto integrador, ustedes van a expresar eso. ¿No les parece padre esto? Adelante, Gaby. Ahorita a lo que se refiere usted, maestro, ¿es sobre lo que dijo que se va a reelegir el presidente? ¿Es en base a eso, más o menos? ¿Lo entiendo? Pues, mira, no sé si se vaya a reelegir. No sé si vaya a quedar alguno de los que ahorita ya se están peleando por la candidatura. No sé. Realmente estoy pensando en que, como está en la conversación por escrito, hay muchas cosas que no están decidiendo bien. Me preocupa la declaración de ayer del secretario de, el de la defensa. Me preocupa. Porque esto mismo ya lo vimos en otros momentos de la historia latinoamericana y no termina bien. No sé si vaya a vivir este presidente nuestro para reelegirse eternamente. No lo sé. Pero sí sé, por experiencia que nosotros podemos ver en la historia, que la situación
fea para un país puede durar décadas. Y terminar un pueblo tan triste, pobre y sin recursos como Afganistán o Haití. Casi que ya no hay modo de ayudarles. Pero son ellos los que tienen que resurgir. Nosotros todavía podemos hablar de esto. No sé si atendí a tu comentario, Gaby. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, es que yo, o sea, tenemos que leer. Bueno, yo creo que siento que tenemos que, primero que nada, pues, como, siempre se me van las palabras, como educarnos, como saber todo para podernos defender, ¿no? Perfecto, es una síntesis muy buena. Tenemos que educarnos para defender los derechos de nosotros y de los demás. ¿Sí? Acabas de hacer una síntesis del módulo, ¿eh? Muy bien. Claudia, por favor, tú tienes la mano levantada. Pues estamos viendo a través de la historia lo que pasa con las dictaduras. Y vamos viendo encaminado nuestro país a algo así. Como dice, empezamos a ver con lo de la educación, no le conviene tener un país cultivado y con educación. Entonces, como dice, tenemos la oportunidad de ver lo que viene y parar ciertas situaciones. Coincido, Claudia. Y tus palabras son muy similares a las que expresa Elvia, pero hay que decir algo, ¿eh? Repito, si alguien me preguntara, ¿está usted contra este gobierno? No, no contra este gobierno, contra los que vinieron después de la revolución. Me parece que en algún momento les expresé esta idea de Mario Vargas Llosa, que es Premio Nobel de Literatura peruano. Él decía, la dictadura perfecta gobierna en México. Era el PRI. La dictadura perfecta, porque por 70 años o más estuvo, y estos todos, ¿sí? Desde el principio del PRI. Mario Vargas Llosa consideraba, esta es la dictadura perfecta. Claudia nos habla de dictaduras. Nosotros ya hemos estado en eso. Miren, bueno, continuamos. Y dice Claudia Fabiola en la conversación por escrito que en México no hay reelección. La Constitución mexicana así lo dice. Eso es correcto. Nuestra Constitución mexicana todavía ahorita así lo dice. Igual que hay un reglamento que decía que los militares no podían pronunciarse políticamente. Y ayer el secretario de la Defensa rompió esa ley. No sé si lo van a castigar. No sé. Bueno, agradezco mucho las preguntas y comentarios que han estado expresando. Me parece que los ensayos que están preparándose en sus cabezas van a ser bastante intensos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, les recuerdo, el ensayo no es un resumen ni una síntesis. El ensayo no es poner la información tal cual, aunque tú la hayas comprendido. El ensayo es que tú pongas algo de información y sobre todo tu propio juicio, tu propia valoración. Por eso he dado tiempo a la expresión ahorita de valoraciones, de apreciaciones, que no son creencias, no son solo ideas, sino que todas estas, por lo menos todas las que han estado expresando ahora, se basan en hechos. Gaby lo mencionó, pero también Elvia y también Claudia Fabiola. Son hechos y también Claudia, no me acuerdo de tu apellido, pero que no es Claudia Fabiola. Son hechos, los podemos ver en la historia y podemos valorarlos, podemos expresar nuestro juicio sobre ellos. Bueno, el ensayo es la expresión de un juicio basado en hechos. Ustedes recordarán la estructura de un ensayo
y precisamente tienen de nuevo el recurso que nos lo recuerda. Les desafío a que vuelvan a hacer este ejercicio. Les desafío a que, así como lo decía Claudia Fabiola, tengan muy en orden las ideas y puedan expresarlas. Así como los ejemplos de los artículos que ya les puse, para que se vaya desglosando su propio razonamiento. Es necesario, para prepararnos bien, es necesario tener ideas claras, bien armadas. Y este es un ejercicio que nos prepara a ello. Por eso el desarrollo del ensayo, preferentemente, les invito a que tenga esta estructura de premisas y conclusiones. La mayoría de ustedes lo expresaron muy bien en los escritos previos. Bueno, y entonces reiteramos, el ensayo tiene la información y el juicio personal sobre el asunto que se está tratando. Advertimos entonces que redactar un ensayo no es tomar palabras y juntarlas, y menos es pegar lo que otro ha dicho. Preparémonos a ser nosotros alimento nutritivo para nuestra familia y para toda nuestra patria. Que nosotros podamos expresar con mucha precisión las palabras, las ideas, dirigidas al fin bueno para todos. El fin bueno para todos que nos hace crecer. Por eso están las fotos del alimento allí. Es una alegoría de lo que nosotros debemos ser. Bueno, esto es lo que sucede cuando eventualmente alguien se distrae. Pero nosotros evitamos la injusticia, sobre todo la injusticia de perder el tiempo y de hacerlo perder a otros. Si alguien quiere indicar alguna idea que le haya gustado de alguna de las fuentes, utilice un formato para citarla, cualquiera. Ustedes tienen también ya en sus manos un enlace que les conduce a una carpeta de donde hay varios materiales. Si a alguien le hiciera falta ese enlace, por favor escríbame y se lo vuelvo a mandar, pero lo van a encontrar en el foro de novedades. Vamos a sintetizar. En este módulo 10 hemos visto que los hechos históricos impactan la vida cotidiana, como los hechos donde se confió en la técnica para explotar a los recursos naturales para provecho propio, al grado que quienes tenían el poder codiciaron inclusive los recursos que no estaban en su propio territorio, sino los de otros países, y colonizaron, y más aún fueron imperialistas, déspotas que se aprovecharon de las poblaciones que ya había en aquellos otros lugares. Sobre todo vimos nosotros en este módulo en África y en Asia. La codicia, tarde o temprano, como es injusticia, provocó violencia. Es decir, la injusticia siempre provoca violencia y la violencia genera tristeza, desaliento. Por cierto, siguiendo uno de los comentarios de la
conversación escrita, al gobierno también, cualquier gobierno, le conviene, para tener sometido a un pueblo, provocar violencia, permitir la violencia, porque entonces la gente se desalienta y ve que ya no puede ni salir a la calle con seguridad. El desaliento, la tristeza, se une a la pobreza, provoca desesperación y la mezcla de tristeza, desesperación y decepción por los bancos, por el dinero, por el orden mundial, por quien pone las vacunas, decepción por los padres, decepción por el ejército, decepción por las iglesias, decepción por los vecinos, conduce a un egoísmo. Y las personas egoístas buscan efectivamente solo su propio beneficio, aunque sea sobrevivir. Por eso entre vecinos no importa cómo esté el otro, ni si le molesta la basura que tiro o el ruido que provoco. No importa. Soy yo quien importa, porque ese es mi refugio. El refugio a la tristeza y la desesperación es el ruido. El refugio a la tristeza y la desesperación es el consumo. El alcohol, las drogas, la violencia contra las mujeres, contra los niños, etc. Bueno, sabemos que el egoísmo en cada uno de los individuos permite ser manipulado. Los manipuladores, tarde o temprano, se convierten en dictadores. Estos son los hechos históricos que han impactado la vida cotidiana desde finales del siglo XIX. Nuestra vida cotidiana, nosotros podemos reconocernos en esto. Sus comentarios de hace rato lo evidencian. Pero también es verdad que la vida cotidiana de cada uno, la de supervivencia, la de cariño, la de amor, la de paciencia, impacta a la historia. La sabiduría náhuatl ya lo expresaba. Nosotros podemos ver injusticias, pero también podemos restaurar el medio ambiente natural y también restaurar el medio ambiente humano entre nosotros. Sí lo podemos restaurar. No podremos poner otra vez el manglar donde está ahora una refinería, pero sí podemos cuidar animalitos. No necesariamente a los perros y gatos, que ya son demasiados y que provocan mucho gasto a las familias, pero sí podemos cuidar a la fauna nativa. No sé si en sus regiones pasen, pero aquí en Cuernavaca sí sucede que los perros y los gatos domésticos han desplazado a las especies nativas de tlacuaches, cacomistles y aves. Bueno, el cariño por la naturaleza también implica que nosotros ordenemos nuestros afectos, porque la tierra será como los hombres sean. Si nuestros afectos están bien ordenados, la tierra podrá crecer con su orden, con su armonía. Si nuestros afectos se desordenan, y por ejemplo yo prefiero que mi perro tenga una comida estupenda, aunque mi vecino se esté muriendo de hambre, si mi afecto se desordena, tarde o temprano voy a cometer injusticias. Y las injusticias siempre terminan en violencias. Es decir, los afectos desordenados siempre terminan en violencias. Pero nosotros sabemos lo que está escrito allí y que así se cambia la historia. Por eso, queremos volver a ser así de fuertes, honestos, libres, sinceros, blancos, como los niñitos que están allí, porque queremos que así sea la tierra. ¿A poco no?
Este es el final de la sesión, es el final del módulo. Todavía nos queda una semana de trabajo en la cual estaré atento a cualquier pregunta, comentario que tengan y también a cualquier otra inquietud, objeción, sugerencia, corrección. Leo lo que está en la conversación por escrito, donde Matilde Mayorga pregunta si lo que pasa en México es parte del plan que tenía Estados Unidos, en las palabras de Robert Lassing. Ignoro. Matilde Mayorga, yo ignoro esto. Pero como soy un ignorante y quiero saber, voy a ver qué fue lo que dijo este señor Robert y cuál es ese plan. Pero gracias por mencionarlo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Maestro, muchas gracias por todo su apoyo, de verdad. Le agradezco mucho todo lo que nos brindó. Para mí es un excelente maestro y no voy a cansar de decirlo. Muchas gracias, de verdad, por todas sus enseñanzas. De verdad se me pone la piel chinita porque en mi módulo pasado así, pues el maestro no nos atendió así como usted lo hace y pues no es que me queje ni nada, simplemente que pues le agradezco mucho así, porque yo aprendí mucho en este módulo de cosas que pues desconocía, la verdad, sinceramente, y le agradezco mucho así todo lo que ha hecho por mí y por mis compañeros. Bueno, hablo por mí, pero también por mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Gaby. El trabajo sigue, así que todavía queda una semana ardua. Sí, muchas gracias. Ahorita tengo un comentario al respecto, a ver si me da tiempo de decirlo. Ay, Claudia, tienes la mano levantada, por favor. Pues yo también para agradecerle. Así como Gaby dice, su apoyo ha sido mucho. Sus sesiones son muy explícitas, nos ayuda cuando tantas veces en caso personal lo he necesitado, he tenido unas respuestas favorables. Maestros como usted nos ayudan y nos animan a seguir estudiando y sobre todo a personas como yo que ya somos mayores. Le agradezco todo y ojalá y nos los encontremos en otro módulo o que otros maestros sigan su línea. Muchísimas gracias. De corazón le agradezco esto. Gracias, Claudia. Efectivamente son ustedes personas mayores, pero en el sentido de grandes. Y miren, esto, bueno, se junta al comentario final que voy a hacer. Gracias. Pero Matilde Mayorga, tienes la mano levantada también. Gracias, maestro. Igual que mis compañeros, agradecerle, pero quisiera nada más respecto a mi comentario de Robert Lansing, es que él decía que México es un país fácil de dominar y que basta dominar solamente a un hombre que era el presidente. Decía que tenía que abrirle las universidades a los jóvenes ambiciosos para que se educaran allá, regresaran a México y por medio de ellos dominar a México sin necesidad de gastar un solo centavo. Entonces, desde allí, todos los que estuvieron ahí, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, o sea, todos los que usted mencionó, se tienen que ver con eso, que se estudiaron en esas universidades. Gracias. Bueno, creo que yo no mencioné a ningún presidente a propósito, porque son muchos, ¿no? Pero yo creo que no podemos nosotros seguir metidos en la lógica de la dominación. Yo creo que eso no nos ayuda. Y efectivamente, más bien, como ustedes pueden ver, la lógica que he propuesto de método es no dominación, sino atención a las personas. Ese es el método que les he propuesto. Es una propuesta, cada quien lo toma. Y en relación, esto ya lo junto con lo que decía Claudia hace rato. Es una propuesta y cada quien lo toma. Decía Claudia, ojalá hubiera profesores. Mira, mi esposa me contó que ella tuvo un profesor a quien yo pude conocer
y que este profesor, que es excelso, de hecho su nombre es Celso, así se llama, era el profe Celso. Este profesor decía así, bueno, ¿ya viste tú algo que te gustó? ¿Ya viste tú una manera de ser? Ahora ve tú y haz lo mismo. Por eso decía, ustedes son personas grandes y no necesitan depender de otro. Sí necesitamos todos que haya ejemplos, que haya quien nos indique, quien nos anime. Sí necesitamos unirnos a personas así. Sí necesitamos. Yo lo necesito. Hace algunos meses yo estaba buscando y encontré a un profesor. Por cierto, está en una de las retroalimentaciones que les puse. No me acuerdo si la primera o la segunda. El profesor Alfonso López Quintás. Les recomiendo que también encuentren en él una manera de unidad. Pero esto es algo que uno repite. ¿Te gustó lo que viviste? Ve y haz tú lo mismo. Los comentarios de ustedes más o menos son los que también expresa Elvia por escrito, Rufina también. Y termino con esto, miren. Lo que ustedes han recibido de bueno en este módulo no es mío. Si hay algo bueno que ustedes hayan recibido en este módulo, es lo que mis papás y mis maestros pusieron en mí. Yo no me lo inventé. Yo lo recibí. Y entonces, por favor, les pido, quienes quieran libremente, que me ayuden a dar incansablemente gracias por ellos. Gaby dijo, no me cansaré. Efectivamente, yo coincido con eso, Gaby. No me cansaré de darle gracias a Dios por haberme dado papás y maestros así. No me cansaré de darles gracias a ellos, ni me cansaré de darles gracias a ustedes, a cada uno de los que están escuchando ahorita y también en diferido, porque también he aprendido de ustedes. Les agradezco mucho y esta última idea también encontré que era convergente con lo que nosotros estuvimos estudiando. Se las comparto para que sea también un motivo de un trabajo esforzado y honesto. Antes de que se vayan a dormir, les recomiendo que abracen fuerte a su familia para que vean cuánto los quieren y para que empiecen ellos a ser así de generosos como ustedes. Quedo atento a sus comunicaciones y que pasen muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Mucha suerte. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Espero noches. encontrarlos en otro módulo. Fue un placer. Ojalá que sí se encuentren. Contacten con ustedes, contacten. Busquen sus correos, contacten. Ya se dieron cuenta quiénes son. Búsquense. Claudia, Fabiola, ¿tú tienes una mano levantada? Sí, para decirle que igual que mis compañeros, muy agradecida por todo, como usted dice, Dios primero y lo que sigue, que somos nosotros como humanos, como personas, tenemos de escucharnos para crecer. Creo que eso es lo más importante. Y al escucharlo a usted, he aprendido mucho. Dar esta oportunidad, yo esperaba esta oportunidad de estudiar. Después de tanto tiempo, la encontré y me siento muy feliz por estar en línea, en Prepa en Línea C.
y no me cansaré, como usted dice, de dar gracias por ello. Y pues a ustedes como maestros, qué bárbaros, son grandes y nos enseñan demasiado. Muchas gracias y conocerlo también, maestro. Gracias a ti, Claudia Fabiola, y pues ya conociste a todos tus compañeros de aquí. No los sueltes, porque son personas muy valiosas. Así es, maestro, así es. Sí, bueno. Sí, Pascual. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Solamente para comentarle también que pues muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo lo que usted nos pudo transmitir. Yo realmente aprendí bastante en este módulo. Es un módulo que bastante me ha gustado. Al principio me imaginé que era algo muy aburrido, ¿verdad? Pero al ir revisando materiales, al ir entendiendo la situación y la historia de nuestro país y mundialmente también hablando, pues me interesé bastante y aprendí muchísimo en este módulo. Le agradezco mucho, maestro Pedro, por toda su paciencia, por su apoyo. Me llevo mucho de usted, me llevo mucho de usted. Me gustó mucho la forma en que trabajó con nosotros y ojalá también en módulos más adelante podamos encontrarnos de nuevo. Y mencionó algo muy importante hace un momento, los correos electrónicos de cada uno de los compañeros que conformamos este gran equipo. Ahí estamos todos, podemos contactarnos porque podemos aprender juntos. Es muy importante el aprendizaje juntos para poder tener un gran país y poder ser unas grandes personas. Gracias, maestro, a usted también y a todo este gran equipo de trabajo. Gracias. Sí, coincido contigo, Pascual. Gracias a cada uno de ustedes. Sí, coincido. Bueno, pues ya es hora de ir a dar de merendar. Que pasen buena noche. Buenas noches, Bueno, maestro. y apúntenos, profesor, porque vamos a estar ahí en Cuernavaca. Ah, pues estaría muy bueno. Sale. Que pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Mucha suerte. Buenas noches, Adiós. maestro. Suerte a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, no dejen Hasta de luego, sonreír. maestro, gracias. Gran inicio de semana, compañeros. Gracias, Gaby. Gracias, Hasta luego. Elvia, por lo que escribes. Gracias, Matilde, también por lo que escribes. Y gracias, José, por tu respuesta. Elvia efectivamente no está sola. Nos tiene a nosotros. Y adiós.